José Francisco de San Martín y Matorras nació en Yapeyú el 25 de febrero de 1778 y falleció el 17 de agosto de 1850. Fue militar y político, uno de los libertadores de Argentina, Chile y Perú. El 21 de julio de 1789, a los 11 años, San Martín comenzó su carrera de militar en clase cadete en el regimiento de Murcia, mientras estallaba la Revolución Francesa. Luchó en la campaña del norte de África, combatiendo los moros de Melilla y Orán. Distinguido en la Guerra de la Independencia Española por sus acciones contra los franceses, San Martín recibió el grado de teniente coronel el 11 de agosto de 1808. En 1811, San Martín pide su retiro del ejército español y regresa al Río de la Plata. No olvida sus orígenes criollos y quiso incorporarse en la lucha de la independencia americana. Antes tuvo una breve estadía en Londres, donde reafirmó sus ideas de la independencia con la ayuda de los grupos revolucionarios y financiamientos extranjeros. Denota su carácter luchador, pero también su deseo por la igualdad entre los ciudadanos, sin importar la raza o condición económica. Por encima de todo, él quería la libertad de su pueblo y que ellos eligieran su propio destino. Fue un hombre entregado a su lucha con valores inquebrantables que tenía una inteligencia poco común. Sus conocimientos eran mucho más altos que los de un simple militar. Era tenaz, valiente, sencillo, sabio, severo, optimista y disfrutaba mucho jugar al ajedrez. Por eso se le consideraba un buen estratega. Siempre fue una persona seria desde chico y con una inteligencia avanzada. Todo buen ciudadano tiene la obligación de sacrificarse por la libertad de su país. San Martín tenía ideas audaces y hacía lo necesario para hacerlas la realidad. Como el cruce de los Andes, que lo estuvo planeando por mucho tiempo y es uno de los grandes hechos históricos de Argentina. Comenzó el 12 de enero de 1817 en dirección a Chile, la campaña que buscaba consolidar la independencia y terminar con los realistas. San Martín consideraba que la elevación moral, la instrucción y la educación eran principios fundamentales para preservar la libertad. Creía que América todavía no estaba en condiciones para un gobierno republicano y por eso apoyaba la monarquía temperada. Incluso era tan grande su amor por la Argentina que en su testamento dijo: como una prueba de la satisfacción que, como argentino, he tenido al ver la firmeza con la que ha sostenido el honor de la República contra las injustas pretensiones de los extranjeros que trataban de humillarla, deseaba que su corazón fuera sepultado en Buenos Aires. Tal era su amor por la patria. Su carácter era pasivo, gentil, jamás se le escapaba una palabra que pudiese humillar a alguien. Así lo describían las personas que lo conocieron. Extremadamente educado y placentero en la conversación. Era reservado, responsable y se dedicaba laboriosamente a sus asuntos. No le gustaba dejar pasar nada fuera de sus manos. Sabía ganarse el afecto y la confianza de sus tropas, a pesar de su rigurosa disciplina. Esto lo lograba porque demostraba respeto y consideración. San Martín demuestra su gran valentía, su dedicación al deber. Era un hombre de acción y de normas inflexibles. Tenía acento español porque había pasado mayor parte de su vida en Andalucía. Así lo cuentan quienes lo conocieron. También tocaba muy bien la guitarra y entonaba cantos típicos de aquella zona. San Martín era coherente entre su pensar, su decir y su obrar. Su opinión política era más de un estadista, siempre partidario de la idea de cada pueblo debía decidir su propio futuro. En realidad, eso fue para mí lo que siempre empujó a San Martín a luchar, tanto militar como político. La idea de igualdad y soberanía era su gran ambición, pero no para él o para mejorar su estatus. Era siempre para mejorar la vida de su pueblo amado. No soportaba la idea de sometimiento y aflicción. Empezó a tener diferencias
políticas muy marcadas, como por ejemplo con Simón Bolívar, que se hizo evidente en la famosa entrevista de Guayaquil en Ecuador, donde él defendía políticas libertarias mientras que Simón Bolívar quería controlar personalmente la evolución de las políticas de las nuevas repúblicas, algo que jamás estaría de acuerdo. Unos años después, en 1823, San Martín sufre una pérdida personal. Muere su esposa. Lamentablemente no pudo compartir sus últimos momentos con ella. Amenazado por el gobierno unitario, decide junto a su pequeña hija partir a Europa. Fue un gran padre devoto a su hija, siempre protegiéndola y dándole la mejor educación posible. Tuvo una breve estadía en Londres y después partió a Bruselas. Posteriormente se mudaron a París para que su hija completara sus estudios, que para él era esencial. Siempre defendió la educación como parte integral de las personas. Inquieto anhelando su tierra amada por la que había luchado tanto después de tantas victorias y derrotas, quería regresar a su país. Era como que sentía un llamado de su pueblo. A pesar de estar bien en Europa, no podía dejar de pensar en Argentina, y en 1829 decidió regresar, como consecuencia de la guerra con Brasil. Pero cuando llegó al puerto de Buenos Aires se enteró del derrocamiento del gobernador Dorrego y decidió entonces no desembarcar. Le enviaron cartas a su barco, lo visitaron con la intención de convencerlo que se hiciera cargo del poder, pero San Martín se negó. Fuera cual fuera el partido que tomara, tendría que derramar sangre argentina, algo que jamás estaría dispuesto a hacer. Para él era inconcebible empuñar su espada contra su propio pueblo. Siempre su anhelo fue la libertad con sus pares y sus compatriotas, no la de combatir contra ellos. Había luchado tanto contra los invasores extranjeros para lograr la independencia y forjar un futuro mejor, donde los ciudadanos tomaran sus propias decisiones, y esto lo decepcionó y lo entristeció mucho. Decidió, creo yo, con el corazón roto, volver a Europa. En 1830 se instala en París. Años más tarde, Europa empezó a atravesar una situación económica difícil. Del gobierno argentino no podía esperar nada, y de Perú y Chile no le pagaban sus sueldos como correspondía como militar retirado. Vivía de una renta de una casa en Buenos Aires y con ayuda de algunos amigos. Su salud se deterioró. Sufría asma, reuma y úlcera. Estaba casi ciego y el 17 de agosto de 1850 falleció. Entregó su vida para defender la libertad, igualdad e independencia. En el recorrido que yo veo de su historia siempre destaca su interés por la educación del pueblo. Para él no existen las diferencias sociales, ni mucho menos el sometimiento. Su grandeza y su gran hazaña para mí fue su legado, el valor de defender al que menos tiene, al más vulnerable, incluso arriesgando su propia vida. Murió con sus ideales intactos, con el corazón en la Argentina, al pueblo que no pudo regresar. Hoy en día todos deberíamos defender nuestra patria cualquiera que sea, con orgullo y con grandeza, como nos enseña San Martín. No debemos permitir la opresión al menos favorecido, siempre luchar por nuestros derechos, a estar unidos como república, sean cuales sean nuestras diferencias, nunca perder las esperanzas y celebrar con orgullo nuestra bandera.